Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Blanco. Esta es la asignatura de Historia y Geopolítica en la lengua castellana. Em, Hoy voy a hablar sobre el tema de los elementos gramaticales para la conformación histórica en español en América. Entonces, hablando un poco más acerca de este tema, se debe tener en cuenta que la lengua española, que es la que hablamos aquí en América, es el resultado de una gran historia de encuentro e imposiciones. Su llegada al continente fue en el siglo XV. Marcó el inicio de un proceso de difusión lingüística sin precedentes. Entonces, esta está ligada también con el proyecto colonial de la corona española. Y, no obstante, el español no se implantó de forma homogénea, sino ni lineal. Por el contrario, su consolidación en América implicó una intensa interacción entre las lenguas indígenas, africanas y con las múltiples variantes del castellano peninsular traídas por las conquistas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Desde una perspectiva histórica, lingüística y pedagógica, los principales elementos gramaticales que intervinieron en la conformación de la lengua en América, que estamos hablando de América, evidenciando la influencia de las lenguas indígenas, el papel de la evangelización y la adaptación en la enseñanza del idioma y la resignificación del lenguaje como herramienta del poder e identidad. Entonces, ¿esto qué hizo? Hizo que la gramática fuera entendida como el conjunto de reglas que regulan el uso de la lengua. No solo se vio afectada por los cambios sociales y culturales, no, sino que se transformó instrumentalmente para adaptarse a una realidad lingüística diferente. Los elementos gramaticales del español se modificaron tanto en su morfología como en su sintaxis, generando variantes que hoy se caracterizan como el español americano. El objetivo general de los elementos gramaticales para la conformación histórica del español en América, su objetivo general como tal es analizar cómo los elementos gramaticales del español se modificaron durante su proceso de expansión y consolidación en América, considerando su influencia en la identidad lingüística del continente y su papel en los discursos del poder y su colonización. Bueno, continuemos con los objetivos específicos. Uno de sus objetivos es reconocer los procesos de simplificación, cambio y fijación gramatical que ocurrieron en el español tras su llegada a América. Otro es identificar la influencia de las lenguas indígenas y africanas en la evolución gramatical del español americano. Otro puede ser comprender el papel de la gramática como herramientas para la enseñanza, evangelización y control ideológico durante la colonia. Y el último es elaborar recursos pedagógicos que permitan a estudiantes de secundaria comprender el origen y evolución gramatical del español en América. Bueno, ahora voy a hablar sobre la importancia de cómo llegó el español o cómo fue el español traído a América en su diversidad desde el inicio. Bueno, desde siempre de la historia o el inicio de la historia se ha dicho que el español llegó a América, no era una lengua, no era una sola uniforme, no, pero venía de distintas regiones de la península ibérica. Entonces, ¿esto qué hacía? Que existieran varios dialectos. Entonces, de acuerdo a esta diversidad de dialectos, influyó desde el inicio en la formación de los diferentes españolismos americanos. Entonces, esto dio una forma a la gramática
y traído por los colonos se mezclaron entre sí, o sea, se fueron enlazando, dando lugar a un proceso de nivelación dialectal en el que se favorecieron las formas más simples y más comunes, facilitando una comunicación entre todos, o sea, entre los hablantes, entre las personas, de distintos orígenes, o sea, que se hizo una sola lengua cuando se mezclaron toda la parte estructural de la sintaxis, de la gramática, de la pragmática. Entonces eso lo que hizo fue que se adquiriera la lengua como tal y que esos hablantes se pudieran comunicar de una misma manera y se pudiera entender lo que se estaba comunicando. Bueno, continuando entonces, hubo cambios gramaticales significativos o cambios significativos en la gramática. Entonces, durante ese proceso de adaptación, muchos elementos gramaticales del español y el europeo fueron modificados en América. Algunos cambios o los cambios más importantes fueron los de simplificación verbal. Se redujo el uso de ciertos tiempos verbales, por ejemplo, el pretérito perfecto compuesto fue desplazado por el pretérito simple, o sea, antes el compuesto era he hablado y pasó al simple, como dice hablé, en la mayoría de los países latinoamericanos, o sea, que eso que era el pretérito perfecto compuesto era un poco más amplio para llegar a decir una sola cosa, o sea, quería decir una sola cosa, pero era mucho más complejo, más largo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo desplazaron al pretérito simple a que esa oración larga fuera simplificada en una sola palabra. También fue muy referente el pronombre. En muchas regiones de América se adoptó el uso de los pronombres en forma de verbales propios. Y en Argentina, Uruguay, Paraguay y partes de Colombia y Centroamérica, entonces, ¿qué hicieron? El uso de la palabra, por ejemplo, vos, en lugar de tú. O sea, y todavía es. Por ejemplo, en Medellín se utiliza por no decirle a la persona tú, sino que le dice, hey, vos haces esto, hey, vos esto. O sea, han venido modificando su gramática. El leísmo. Este fenómeno es común en el español peninsular. Son menos frecuentes en América, donde la gramática tiene un uso más neutro y regular de los pronombres. También está el de los cambios. Hubo muchos pérdidas de forma que fueron desapareciendo de alguna u otra manera, como verbales. Y como en el futuro de los subjuntitivos construccionales redundantes, o sea que como uno dice, valga la redundancia y dice una sola palabra. Entonces, estos cambios se debieron en parte en que el español se convirtió en una lengua de segunda para millones de personas, indígenas, afrodescendentes, y lo que hicieron es conducir esos procesos de simplificación lingüística y la selección de estructuras gramaticales más accesibles para que fuera un poco más comprensible ese español sin tanto, digamos, mecanismo de palabras externas o palabras de oraciones exageradamente largas. Entonces, sí, eso se fue compuesto por palabras para que se hiciera un solo entendimiento. Bueno, la importancia de la influencia de las lenguas indígenas. El contacto lingüístico fue uno de los factores más determinantes en la evolución gramatical del español en América. Pueblos originarios como el de
Naus, Queaus. Bueno, grupos indígenas tenían sistemas gramaticales complejos que al interactuar con el español dejaron huellas visibles. Estas huellas o esta influencia que se manifestó principalmente fue el préstamo del léxico, que se integraron en la morfología y la gramática del español americano. Otro fue la construcción que se calcó y que reflejó las estructuras indígenas en el español. Sus cambios de entonaciones y uso de partículas que variaron mucho el ritmo y la sonoridad del español hablado. Los misioneros, en su intento por enseñar el idioma, simplificaron aún más la gramática y generaron manuales de adaptaciones específicas, lo que consolidó muchas de estas transformaciones. Entonces, este fue el factor más importante que hubo en la lengua, pues, que siempre los indígenas estuvieron ahí como presentes, aprendiendo un poquito más de esa gramática española. El español como instrumento ideológico. Durante la colonia, el español fue impuesto como la lengua oficial, relegando a las lenguas indígenas a un segundo plano o a su desaparición. Esta imposición lingüística cumplió una función ideológica y facilitó el control del territorio y eliminó las formas de comunicación autónomas de los pueblos originarios. En ese sentido, pues, la enseñanza de la gramática español no fue neutral, sino como parte de una política de la denominación. Sin embargo, la lengua también fue resistida, apropiada y transformada por las comunidades americanas. Y así fueron surgiendo variedades del español que hoy en día son expresión de identidad, cultura y resistencia. Bueno, mi propuesta pedagógica como futuros profesionales o docentes en la lengua castellana es fundamental ingresar entre este análisis histórico y gramatical en la enseñanza escolar. Para nuestros estudiantes de 9º grado se puedan utilizar estrategias como análisis comparativo entre formas gramaticales del español peninsular y el americano, reconocimiento de palabras de origen indígena en el vocabulario cotidiano, juegos de roles para identificar el uso del voceo y del gluteo en diferentes contextos, y la elaboración de líneas del tiempo con los principales cambios gramaticales. En la línea del tiempo del imperio de la diversidad, o sea, la evolución de la gramatical del español en América, entonces esto dio inicio desde 1492 y 1500 llegó lo que fue la era de los conquistadores. Entonces el primer contacto que hubo fue el de los indígenas. Luego, del año 1500 al 1700, fue la gramáticas adaptadas por los misioneros, inicio de simplificaciones de gramaticales y la eliminación de tiempos complejos, o sea, inicio de voceo, América del Sur. Ya en 1700 y 1800 hubo una mezcla de lengua de indígena y también empezó la aportación del léxico y cambio en la sintaxis. Ya en 1800 y 1900 hubo la formación de estados nacionales, el español como símbolo de identidad americana y en expansión de la educación del español. Y ya en el año 1900 fue que ya se llega a la influencia o la enseñanza de formas del español con el enfoque instrumental. Bueno, en conclusión, la gramática del español en América no es solo una simple copia de la norma peninsular, sino el resultado de siglos de contacto, resistencia y transformación cultural. Su estudio permanente comprende no solo cómo se estructura el idioma, sino cómo se articula con el poder, la identidad y la historia.
También es importante reconocer estos elementos gramaticales desde una mirada crítica e histórica que contribuye a valorar la riqueza del español americano, a fortalecer el sentido de pertenencia cultural y a fomentar en los estudiantes una conciencia lingüística más amplia, respetuosa y contextualizada. Muchísimas gracias.